doctor Fernando Rosero, él es médico y cirujano de la Universidad de La Sabana, experto en salud sexual y sexología clínica, y hoy viene a hablarnos sobre esas enfermedades que pueden llevar a disfunciones sexuales y que muchas veces no creamos esa alianza. Muchas veces no sabemos que esa falta de líbido o esa falta de ganas por tener sexo tiene detrás una enfermedad y puede quizás, ¿por qué no?, ser una muestra de algo que le está pasando a nuestro cuerpo mucho más grave que simplemente no sentir deseo. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto para estar acá, y creo que ya hicimos una introducción de lo que vamos a hablar hoy. La sexualidad es mucho más de pensar que esto es que no me quiere, no me desea, que sí es importante, pero aquí hay otros marcadores de calidad de vida, y vamos a decir, hablar de sexualidad nos evita infartos. Es exactamente eso. ¿Cuáles son esas enfermedades que más están aliadas con el tema sexual? ¿Cuáles son esas enfermedades que usted dice muy probablemente, si usted tiene eso, no está sintiendo deseo sexual? Así, dime que lo tienes sin decirme que lo tienes, tal cual. Mira, hay 7 enfermedades que son las más generadoras de disfunción. Hipertensión arterial, que es la tensión alta, problemas con el colesterol alto, triglicéridos altos, los problemas del azúcar, los problemas de la tiroides, el ácido úrico elevado, los problemas de la vitamina D, te diría que son los más frecuentes. Para que ya pongamos esto en números, 8 de cada 10 problemas sexuales de los seres humanos, hombres y mujeres, independiente de la edad, tienen que ver con un componente médico. Ojo, no estoy diciendo que el factor psicológico no sea importante, pero cada vez la ciencia nos muestra que hay algún factor médico que explica la situación. Doctor, fíjese que uno siempre se imaginaría, no, lo que pasa es que él está estresado, entonces por eso no tiene problemas de la libido, o uno de mujer, no, es que tanto estrés, llega la menopausia, como que yo siento que siempre estamos buscándole una cantidad de diagnósticos o nos inventamos cosas, pero no caemos en cuenta que, por ejemplo, un exceso de azúcar puede llevar a que se nos baje la libido, una diabetes, la gente que tiene diabetes también puede perder deseo sexual. ¿Cuál sería hoy en día la condición que usted más ve en mujeres para la falta de deseo sexual? Mira, las enfermedades crónicas en su mayoría son los factores generadores de la disminución del deseo sexual. Lo explico brevemente. Las enfermedades crónicas, por diferentes mecanismos, terminan haciendo que no se formen las hormonas de la sexualidad. Y voy a hablar específicamente de una cosa que los médicos hemos llamado hormonas esteroideas. Testosterona, que seguramente han escuchado, progesterona y estrógenos. Eso es como la gasolina que mueve un carro. Las enfermedades crónicas básicamente lo que hacen es disminuir esos niveles, Carolina, de estas hormonas, y por lo tanto, así yo tenga el carro nuevo, si no tiene gasolina, probablemente no se pueda mover. Esa es la explicación. Las enfermedades crónicas nos llevan a que esas hormonas se disminuyan. Y hay otra cosa que es bien importante y vale la pena mencionar, que antes no teníamos en cuenta, y es que muchos de los medicamentos que utilizamos para controlar esas enfermedades crónicas, que son fundamental poderlas controlar, terminan también afectando la función sexual. Entonces, digamos que serían como los 2 factores más importantes hoy por hoy. Doctor, mire, aquí nos escribe un oyente. Hace alrededor de un año dejé de sentir el mismo deseo por mi pareja. Aún siento deseo, pero no es el mismo. Y ese mismo tiempo llevo tomando minoxidil. ¿Esto puede estar afectando de alguna forma? Mira, el minoxidil es un medicamento que normalmente se utiliza para evitar la caída del pelo, favorecer esos procesos de alopecia. Voy a ser absolutamente claros, cuando uno mira la literatura, uno encuentra que esos medicamentos podrían o están asociados a la disminución de los niveles de testosterona, porque en parte lo que estamos tratando de generar es precisamente esa disminución. Pero hay que decir, la mayoría de concentraciones de ese medicamento, las dosis a las que utilizamos esos medicamentos, mayoritariamente, acuérdate que toda regla tiene su excepción, mayoritariamente no deberían o no están asociados con una disminución del deseo. Probablemente en un caso particular esa dosis que al 90% no le hace daño podría afectarlo de alguna manera. Doctor, hablemos por ejemplo de las mujeres cuando tienen un diagnóstico un poco más complicado como cáncer. En el caso del cáncer, doctor, ¿qué pasa con la libido? Ok, mira, aquí hay que mirar 3 puntos importantes. El cáncer tiene 3 grandes momentos: el diagnóstico, el tratamiento y la sobrevida.
típicamente la función sexual se ve afectada o se afecta por diferentes factores en cada uno de esos momentos. Inicialmente, claro, ¿quién estando con temor de morir, sin saber qué va a pasar, con incertidumbre del tratamiento, va a poder conectar plena y satisfactoriamente con la sexualidad? En este, digamos, primer momento, las causas generadoras de la disminución del deseo tienen que ver más con factores psicoemocionales, el diestrés, la angustia, la preocupación, que obviamente bloquea el poder conectar. Durante la segunda fase, que son los tratamientos, y podemos hablar en general de cirugía, radioterapia, quimioterapia, pues muy seguramente los diferentes procedimientos de manera directa pues van a afectar el funcionamiento sexual. Hablemos de la cirugía, retirar, hacer una mastectomía en donde sabemos que el seno tiene un componente no solamente de lactancia, sino erótico, de sensibilidad, pues obviamente ya va a impedir que la mujer pueda conectar, que no se encuentre a gusto. Si utilizamos, por ejemplo, quimioterapia, sabemos que van a producir algunas alteraciones a niveles hormonales que van a llevar a que la mujer adelante o que tenga alteraciones a nivel vaginal como una sequedad, lo que se conoce en la menopausia como el síndrome geniturinario de la menopausia, digamos que se puede vivir mucho más precozmente. Y si estamos hablando de otros procedimientos, pues cada uno de ellos va a afectar diferentes vías. Que hay un tercer momento, que es cuando uno ve la luz al final del túnel, cuando ya se logra superar la enfermedad, cuando se está en sobrevida, parte precisamente del sentirse contento y el volver a resignificar la vida. Uno empieza a darle valor a cosas que antes no les daba, y la mayoría de pacientes empiezan a encontrar en la sexualidad un punto de inflexión bien interesante. Dicen, óigame, yo estuve al otro lado, ahora quiero volver a vivir mi vida plenamente, y la sexualidad recobra un valor absolutamente maravilloso, y digamos que en muchos pacientes oncológicos es un momento bien interesante de la sexualidad. Estos son generalidades, cada uno tiene una vivencia absolutamente particular. Bueno, doctor, yo quiero que nos vayamos un poco más a la realidad también, a las personas que nos están escuchando al otro lado y que muchas veces viven ese, como eso en silencio, ¿no? Decir que yo no tengo deseo sexual es difícil. Decirle a cualquier persona, a su esposo, a sus hijos, a sus amigas, no es una cosa sencilla. ¿Usted qué le diría a esa mujer o a ese hombre que en este momento no siente deseo sexual, que no sabe a quién decírselo, que no sabe decir a dónde un psicólogo, a un médico, a la EPS? ¿Qué hacer? Pues yo creo que, mira, eso creo que es parte un poco del lastre social con el que crecimos, en el que nos enseñaron que hablar de sexualidad estaba mal. Y nos enseñaron cosas como que si nos tocábamos nos salían pelos en la mano, perdíamos el brillo de los ojos, cosas que parecen dantescas, pero que hoy en día pues nos hicieron creer en eso. Entonces, como existe ese tabú, lo que tenemos que hacer es educarnos, buscar estos espacios. Por ejemplo, yo por eso los agradezco tanto, en el que un profesional que vive de atender los problemas sexuales dice que lo más importante es vencer la vergüenza. Yo siempre les digo a mis pacientes, hombres y mujeres, es más macho el que viene a consulta que el macho que se queda sufriendo en la casa. Para parafrasear de pronto un poco esa vergüenza que se puede llegar a sentir. Esto es, y yo lo pongo y creo y quiero dejar este ejemplo, es lo que nos pasa con el odontólogo. Cuando uno tiene algo en el diente muy pequeñito, una carie, pues si uno va rápido, me da mamera, me da incomodidad, me produce malestar, pero voy rápido, es cosa de 5 minutos y chao. Si yo dejo que esa carie siga creciendo, ¿qué va a pasar? Que al final del cuento pues me van a sacar el diente. Entonces, en ese caso, la vergüenza tuvo una consecuencia muy grande. En sexualidad es exactamente igual, hay que vencer esa vergüenza, porque afortunadamente hoy por hoy, y escuchen esto muy bien, hoy por hoy el 80% de los pacientes tienen una mejoría clara de la función sexual con las primeras líneas de tratamiento, llámese psicológico, llámese médico, llámese multidisciplinario. Sí, Carolina. No, Camila, creo que es hora de pausa, por eso me quedé callada. Porque feliz con el doctor. No, yo lo que pasa es que, con el doctor. Doctor, Camila me está escribiendo por el interno que usted es lo máximo, ¿no? Y yo me volteo y miro la hora y veo las I-24 y dije, uy, nos van a regañar porque no hemos mandado a comercial. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Regresamos en Salud y Algo Más. Estamos con el doctor Fernando Rosero hablando sobre enfermedades que pueden llevar a disfunciones sexuales. Y ahorita estábamos tocando un tema muy interesante, doctor, y es el corazón. ¿Cómo así que la falta de deseo o la falta de erección puede ser un marcador de algún daño o algo raro en el corazón? Sí, mira, veníamos hablando de deseo, vamos a hacer un cambio, vamos a pasar ahora a erección, que es lo mismo que en la mujer la lubricación.
Siempre se pensó que hablar de sexualidad era un lujo, que no era tan importante. Quiero contarles el siguiente dato. Los estudios nos dicen que si nosotros miramos de 100 personas que llegan hoy a urgencias con un infarto, sea hombre o mujer, y nos devolvemos en el tiempo, el 67, es decir, 7 de cada 10 personas, hace 3 años empezaron a presentar disfunción eréctil o un trastorno de la lubricación y no le prestaron atención. Entonces, con eso creo que queda reevaluado que hablar de función sexual, especialmente de erección y lubricación, no es un lujo, sino que definitivamente es un marcador de riesgo cardiovascular. Es decir, los médicos preguntamos hoy en día sobre la función sexual precisamente para adelantarnos en el tiempo a un evento coronario. Vea, doctor, yo soy partidaria de que el sexo es muy importante. Y no solo por la función podríamos decir, del placer, sino por la conexión que hay entre dos cuerpos, ¿no? Entonces, uno de mujer, pienso yo que debería cuidar más que todo su energía en el sentido de que nosotros las mujeres, y lo dicen muchas teorías, haga de cuenta que somos como cueva, es decir, nosotros recibimos la inyección y ustedes los hombres son quienes nos darían esa inyección energética, ¿no? Como por decirlo de manera coloquial. Doctor, cuando una persona tiene relaciones sexuales y está triste, yo sé que usted obviamente, doctor, no es terapeuta espiritual, pero le quiero preguntar por la experiencia que usted tiene. ¿Usted sí ve, doctor, que hay un daño entre la misma pareja cuando la relación sexual se da en medio de tristeza, en medio de enfermedad, en medio de melancolía, cuando el ambiente no es el mejor? Mira, yo te voy a decir, desde obviamente un pensamiento muy biológico y desde un poco lo que le cuentan a uno los pacientes y desde la misma experiencia que tenemos como seres humanos, yo sí creo que las relaciones sexuales, como tú lo decías, no solamente es el coito, sino es una vinculación emocional. Y esa vinculación emocional, cuando está sesgada, cuando está limitada por alguna otra condición como la tristeza, la angustia, la preocupación, pues no permite que nos integremos o nos vinculemos de manera positiva. Y al final de cuentas, si yo no me estoy vinculando positiva y plenamente, pues la sensación es de malestar. Es decir, yo no creo que uno le transmita la tristeza, pero el no vincularte plenamente termina generando esa tristeza. Es decir, al final el resultado, como te lo estoy entendiendo desde lo biológico, es, sí, yo creo que los encuentros sexuales no terminan de ser positivos cuando alguno de los dos tiene un malestar. Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente. No siempre siento deseo de estar con mi pareja. Hay días en los que prefiero 1000 cosas antes que el contacto físico, no porque ya no lo ame, sino porque a veces estoy cansada, abrumada o simplemente no conecto de inmediato. Sin embargo, cuando él empieza, ahí sí descubro que me gusta y ahí sí disfruto el momento. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Por qué responde después? Pues no le pasa absolutamente nada, porque es que hemos pensado durante muchísimo tiempo, y dentro de esas mentiras, voy a utilizar la palabra mentira, que hemos dicho los médicos de medicina sexual, estaba una que deberíamos ser como máquinas sexuales, como el Boy Scout, siempre listos, cosa que no es cierta. Los cambios hormonales, sobre todo en la mujer, hacen que durante diferentes momentos de su ciclo menstrual tengan más o menos ganas, entonces muy seguramente no vas a conectar igual. 2, no necesariamente estamos con el chip del deseo prendido, y sobre todo en la mujer, que conecta con otras cosas, preocupaciones, angustias, pero es normal que le pase lo que nos está contando. Puede ser que yo no lleve el botón del deseo prendido, pero una vez prendo el botón del deseo, pues muy seguramente conecte. El cuarto, la luz del cuarto está apagada, pero una vez lo prendo, pues ya puedo ver. Parafraseando, sería un poco lo mismo con el deseo. El deseo no va prendido, yo conecto, toco los botones adecuados y probablemente conecte. Esto yo creo que hace parte de la convivencia, muy seguramente en pareja, de que esa pareja sepa cuándo y cómo tocar esos botones. Vea, doctor, ¿cuántas veces es considerada una vida sexual activa? ¿Cuántas veces a la semana tener sexo o al mes? Uy, buena pregunta. Esa pregunta, bueno, se los voy a contar, pero no se pueden preocupar, o se pueden poner felices, ¿no? Mira, acá, eso, realmente ese número me parece que es irresponsable decirlo, y no hay un estudio que pueda decir, mire, el número adecuado de relaciones sexuales es esto, porque eso depende, voy a hablar de pareja estable, depende de muchísimos factores, de la edad de las personas de esa relación, de que tengan o no tengan enfermedades, del tiempo que lleven de vinculación. Entonces, hay un estudio muy general que dice que una pareja sexualmente activa debería ir perdiendo el 20% del número de su actividad sexual. Es decir, si empezamos teniendo 100 relaciones, a los 5 años deberíamos estar en un 80, 5 años después en un 64% y así progresivamente. Ojo, eso no quiere decir que sea normal no tener actividad sexual con 100 años. Mi paciente más añoso, 105 años, sexualmente activo. No. Entonces,
Sí. No. Sí, tal cual. ¿Y le sirve el Viagra o cómo hace? Ahí voy a decir que dentro de las opciones de tratamiento habían un par de opciones. La pastilla azul es una de las opciones que hay, pero digamos que eso implica otros factores. ¿Y la novia? ¿Cuántos años tiene la novia? 25. No, tampoco. ¿Por qué siempre es la historia del viejito verde? 85, 25 años de diferencia. Pero igual, 25 años, mijito, para él es una polla. Totalmente. Para él es una pollita. Entonces, volviendo un poco a lo que me decías, existen muchos escenarios o muchas opciones pues para poderlos manejar en estas personas, pero me fui un poco a la pregunta. Sexualmente activo depende de muchos factores. Ya queda claro lo del 20%, pero hay un estudio que dice que uno puede ser una pareja sexualmente activo cuando al menos tiene una relación por semana. Ah, bueno, ya ahí el doctor tranquilizó el panorama. Ya vi muchas caras de, bueno, estamos bien. Bueno, aplicamos. Aplican, pasan. Venga, doctor, mira, aquí nos está preguntando un oyente, no voy a leer la marca de las pastas, pero pues más o menos vamos a hacernos una idea. Él dice, pastas en que venden en tiendas naturistas para el sexo, ¿esto afecta o no afecta el corazón? Pues mira, se hizo un estudio, yo estudié en España y dentro del momento en el que estaba estudiando se hizo una investigación para tratar de mirar qué tenían estos productos que se consideraban naturales y lograron identificar que en la mayoría de esos productos que eran naturales tenían los mismos medicamentos que utilizábamos, la pastilla azul y sus otros medicamentos similares. Entonces, digamos que, si bien es cierto, cuando un médico haciendo una historia clínica y tiene en cuenta la edad del paciente y ciertos factores, formula un medicamento, la posibilidad de efectos adversos grandes es de menos del 1%. Ojo, hay efectos como todos los medicamentos, pero grandes, infarto menos del 1%. El utilizar estos medicamentos confiados en que van a ser de origen biológico sí podría tener algunos efectos. Yo creo que más que estar tomando medicamentos para mejorar la función sexual automedicados, deberíamos ir al médico para tratar de mirar, óigame, ¿qué está pasando? Yo siempre les digo, la idea es poner el platico para la gotera o solucionar la gotera. Entonces yo creo que esa respuesta nos lleva a que consultemos, busquemos. Y hay otra cosa, Caro y Camila, que es lo siguiente: cuando yo empiezo a depender de estos medicamentos, mi confianza sale de mí y empieza a depositarse en la mesita de noche, que es donde guardo el medicamento. Entonces, a medida que yo me voy condicionando, acordémonos el ejemplo de Pavlov, la campanita, el perro que salivaba, que cada vez que tocaba la campana el perro venía y salivaba, nosotros empezamos a condicionarnos de la misma manera. Sin el producto ya no empiezo a funcionar de manera adecuada, pierdo la erección y si yo no tengo la pastilla no voy a funcionar. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por darnos toda esta información tan valiosa alrededor de las enfermedades que pueden afectar el deseo sexual y sobre todo disfunciones sexuales, que pueden crear disfunciones sexuales. ¿Cuáles son sus redes, doctor, en caso de que quieran continuar esta conversación con usted? Bueno, Caro, Camila, muchas gracias primero que todo por la invitación. Agradezco mucho estos espacios de poder hablar de un tema que definitivamente sigue siendo tabú. @sexólogo_Rosero, sexólogo_Rosero.